Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros, como la mayoría de todos ustedes saben, llevamos adelante un ciclo anual de conferencias y en este caso esta es la 9ª conferencia del año en curso y tiene una peculiaridad que me gustaría destacar, si los expositores me permiten 2 minutos. Es que tenemos como expositores 2 profesores, 2 catedráticos de nuestra casa, de la ORT y de Positos. Y nos van a hablar de un tema que quizás no esté en la agenda cotidiana de los alumnos, sobre todo los jóvenes alumnos de Relaciones Internacionales, aunque aquí hay de otros también, de otros lugares, pero no deja de ser lo importante, que es un estudio, que es un estudio que ya tiene unos cuantos años, que es el Global Competitiveness Report, que se publica de manera anual por el World Economic Forum. La peculiaridad de este informe, y que en qué nos concierne particularmente a nosotros, es que uno de los aquí presentes, en particular el amigo Odara, en realidad es un pionero en esto. Lleva, yo no sé cuántos son, 10 años, 12 años. 12 años siendo la persona que recopila para el World Economic Forum los datos de la economía uruguaya que después van a ser tomados por el informe mundial. Me parece que no es poca cosa y me parece que es un mérito y un trabajo realmente excepcional de parte del profesor Odara que deberíamos registrar, porque en el fondo quedan esas cosas. 12 años de rutina, la rutina pasa a ser una cosa gris. Como el trabajo evidentemente ha crecido, se ha agregado Bruno Gili. Los voy a presentar desde el punto de vista profesional a cada uno. Bruno es contador público, con un diploma de MBA en la Universidad de Valencia, es socio de CPA Ferrere y es consultor y ex consultor de diversos organismos internacionales y nacionales y catedrático de planificación financiera en nuestra universidad. Odara es economista, es vicepresidente de Zona América y consultor independiente. Fue director general de Comercio Exterior cuando éramos jóvenes, ¿te acordás, Pucho? Del Ministerio de Economía y Finanzas, catedrático de Comercio Internacional de nuestra carrera y de toda la facultad, y coordinador académico de Comercio Exterior de la Universidad ORT de Uruguay. Yo no quiero demorarme mucho más, les dejo la palabra a ustedes y vamos a escuchar lo que nos va a decir en torno a este informe, que, repito, muchos años ha pasado relativamente desapercibido para los alumnos y me parece que es tiempo de que le demos la proyección que debe tener. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con gente de una carrera que es un poco mi bebé, porque yo estuve en el comienzo de la génesis de esta carrera. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes quizá ya tuvieron alguna exposición a su existencia, porque los que ya dieron fundamentos de comercio internacional, algo vieron de este índice. Vieron muchos otros índices y muchos otros aspectos de comparación de Uruguay en el mundo en distintas métricas, pero vieron también este. Y, en todo caso, también quedó instalado en la prensa recientemente que este era un tema con algún interés. Y por supuesto que es de algún interés saber cómo estamos en materia de competitividad. Este resultado sintético, que es el ranking de competitividad, dice poco, porque la competitividad es un fenómeno complejo. Como la salud nuestra es un fenómeno complejo. Y ningún doctor se atreve a decirle usted está sano o no está sano mirando solo una métrica, no sé, el colesterol o los triglicéridos o el ácido úrico. Generalmente observa un conjunto de factores y luego da una visión general, una especie de taquigrafía donde le dice, bueno, usted está bien, tendría que caminar un poco más, o usted tendría que comer menos grasa, o tendría... Pero
eso llega después que uno trató de mirar cada uno de los factores que componen esa visión final del médico o este ranking final en el índice. Esto explica la utilidad del índice, pero eso no quiere decir que cada uno de los que lo va a verlo solamente en esta dimensión total. Hay empresas para los cuales lo más importante es el respeto a la regla de derecho, pero si usted está en una empresa que tiene bancos de datos y call centers, le interesa mucho cómo está la ley de protección de la información, el habeas data. Y si usted está en otro rama de la economía, le interesa mucho cómo es la regulación financiera, y así sucesivamente. Todo eso está dentro de los pilares que conforman este índice y que Bruno va a pasar a detallar. Lo que quiero explicar es por qué sentimos que tendríamos que estar asociados a que Uruguay figurara en el ranking. Hace 12 años no figuraba, y no figuraba por todos los años previos. Y no figurar no es lo mismo si uno es Canadá, Suiza o Estados Unidos, es algo conocido, que si es Uruguay, que todavía en el mundo internacional no tiene una clara definición de sus atributos y de sus carencias, como la que este índice puede dar. Por eso valía la pena hacer el esfuerzo, al cual se incorporó recientemente Bruno, y pensamos seguir en ese esfuerzo y pensamos seguir analizando los resultados de este índice para Uruguay y su comparación regional o mundial, pero eso explica por qué tenemos 2 docentes de ORT y varios docentes y estudiantes en el equipo que apoyó la creación de lo que ustedes van a ver ahora. Y sin más, Bruno, te pido que continúes. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar. He dado muchas conferencias en la ORT, casi no sé a esta altura, del 96, 17, 18 años dando clases, pero es la primera vez que el público mayoritario es de la licenciatura internacional, así que bueno, uno siempre va teniendo nuevas experiencias. Y lo otro, quería agradecer a Odara, porque él tuvo él fue quien trajo esto, tuvo la iniciativa, la visión de incorporar Uruguay a este índice, y bueno, pero tuvo también la apertura y la disposición ante un pedido de que nosotros queríamos participar, abrir las puertas, y bueno, en esto estamos colaborando, y la verdad que es un gusto, porque aparte este es un índice que va a aportar información, y ahora vamos a intentar de verlo, en donde uno lo pueda analizar, no solo para la carrera de ustedes, sino que es muy relevante, digamos, para cualquier formación de personas que cumplen un rol en nuestra sociedad, ya sea del mundo empresarial, del mundo de la política, del mundo de la gestión, del mundo de la academia. Así que uno le puede dar muchas vueltas, mucha información útil, y darle una perspectiva para utilizarlo. Vamos a intentar, ¿cuál es la idea de esta disertación? Es que, y más luego de la repercusión que tuvo en la prensa estos últimos 2 meses, la discusión sobre el valor del índice, metida dentro de otra discusión más amplia entre las cámaras empresariales y el gobierno sobre competitividad, que no es lo mismo que vamos a ver hoy, como dice muy bien Odara, ¿no? Ahí están en otro tipo de problemas mucho más comerciales. El índice quiere medir algo más que la competitividad, entonces vamos a dedicar unos minutos a explicar qué uno puede obtener, o sea, cómo leerlo correctamente, cómo interpretarlo correctamente, más en un ámbito académico, que no tenemos la presión de los intereses creados de las partes, llámense en empresas o gobiernos, sino que tenemos la libertad de poder intentar ver qué aporta esto al conocimiento. Así que vamos a ir por ese camino, vamos a hacer una presentación y luego abriremos a preguntas. Primero que nada, lo que les planteamos ahí, ¿no? Un resumen, digamos, ¿no? O sea, ¿qué quiere medir este índice? El índice lo que quiere medir es el potencial de crecimiento de un país a partir de los factores que determinan el crecimiento de un país. O sea, cómo podemos seguir desarrollándonos como sociedad. Entonces, lo que el índice va a tratar de identificar, y lo vamos a ver ahora cuando expliquemos la información que tiene, es sobre qué vectores de la economía, de la sociedad, de la política, del derecho de Uruguay, tenemos que mejorar para alcanzar niveles superiores de desarrollo económico. ¿A través de qué? De que si uno asume que si mejora esos pilares, mejora la productividad
de la economía, y cuando uno mejora la productividad, produce más con lo mismo, va a tener una economía más desarrollada. Sobre esto es tal vez no digo el único, pero de los consensos más sólidos que hay en el mundo de la economía es: un país se desarrolla si mejora su productividad. Sobre eso no hay discusión a nivel académico de la doctrina económica. El segundo tema de resumen de esto, para que lo voy a tratar de explicitar luego en el desarrollo de la conferencia, es el punto 2 que ustedes ven acá en la transparencia, ¿no? Uruguay es un país que está en transición. Es decir, vamos a ver ahora que en realidad el índice clasifica a los países en etapas de desarrollo, en 3 e intermedias, y dice: Uruguay está en la penúltima etapa, está a punto, debería poder llegar a una etapa de desarrollo si hace lo que tiene que hacer. Eso es importante de contexto, más que nada porque como el índice luego, y ustedes se lo han visto en la prensa, compara países, cuando los ordena cardinalmente, los ordena sin importar en qué etapa de desarrollo está. Y si lo que buscamos es cómo mejorar para seguir avanzando, es relevante saber. Y lo vamos a ver luego por qué metodológicamente, porque el índice no valora igual las fortalezas y debilidades de un país según en qué lugar de etapa de desarrollo se encuentra. Así que ese es un punto en que le vamos a poner especial atención para poder interpretarlo correctamente al mismo. Así que, y de hecho vamos a ver que Uruguay, si quiere pasar a esa tercera etapa, la etapa de los países más desarrollados, necesitamos, como les ponemos acá, mucha sofisticación y mucha innovación. Es decir, entrar en las cosas más del siglo XXI. Y respecto al ranking en donde estábamos, la otra gran conclusión a sacar de este informe de este año es que Uruguay cae en el ranking, como correctamente salió en la prensa, 11 puntos, quedándonos en el lugar 85, pero en realidad el puntaje de Uruguay es el mismo, lo vamos a ver luego, que Uruguay mantuvo, o sea, el puntaje que obtiene, que anda en el entorno de 4 puntos, está quieto. Se movió muy poquito. Lo que ocurre es que otros países se mueven, y eso lo que ustedes estudian, que es un mundo competitivo, esto es bien interesante. Hoy de mañana, justo escuchando una conferencia, de mañana tengo la costumbre, me levanto, de ver Twitter de algunas páginas que sigo sobre innovación y nuevas tecnologías, pasaban un video muy cortito de un expositor en las conferencias TED, y decía: pasamos de un mundo en donde, hay un refrán que todos conocemos, es el pez grande se come al pez chico. Y decía: vivimos un cambio de época y ahora en realidad hay que cambiarlo, esa metáfora. Es: el pez rápido se come al pez lento. Ese es el mundo en que nos movemos. Entonces, si estamos igual que siempre, no empeoramos, pero si los demás mejoraron, en términos relativos, estamos dando un paso al costado. En realidad no pasa nada, si otros países mejoran y están mejor que nosotros, mejor. O sea que no tenemos por qué ser egoístas, pero creo que hay que tratar de interpretar eso como mensaje. Uruguay ha evolucionado en los últimos años más lento que otros países. Y no es que haya en términos relativos frente a sí mismo retrocedido. O sea que estas son las 3 principales conclusiones que ahora en la exposición voy a intentar, con la información que el índice nos da, explicarlas. No logro avanzar con sin necesidad de hacer eso, la teoría, ¿no? Ahí va. Ya está, ya llegué. Vamos a ver, este es el contenido de la presentación. El índice, vamos a explicarlo brevemente de qué trata, resultados de Uruguay, resultados regionales y explicación de los pilares del índice. Sin entrar en una exposición sobre desarrollo económico, pero ahí está un poco lo que les queríamos explicar recién, ¿no? Es decir, el concepto de competitividad. Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El concepto de competitividad implica componentes estáticos y dinámicos, obviamente. Entonces, queremos mejorar la competitividad con el objetivo de mejorar la productividad y para ejercer nuestro potencial de desarrollo. Entonces, va a haber determinantes que son institucionales, políticos, nuestro nivel educativo, la independencia de la justicia, por ponerle cosas bien institucionales, y temas más concretos sobre la capacitación de nuestros trabajadores, sobre la eficiencia de un mercado, si nuestros mercados funcionan eficientemente, si efectivamente se asignan los recursos por un mercado sin interferencias monopólicas o sin interferencias de reguladores demasiado intrusivos. Es decir, hay factores más duros económicos y hay factores institucionales. Nuestras infraestructuras, nuestra calidad de la política económica, es decir, hay un conjunto de elementos que explican que un país se desarrolla o no. Esto es, de alguna manera, un cierto consenso. Hay discusiones sobre estos temas, sobre teoría de desarrollo, pero en general hay de acuerdo que todos estos son relevantes. Entonces, el objetivo del índice es ser comprensivo, ser algo que abarca todos estos conjuntos de factores que hacen a la dinámica del desarrollo. En términos metodológicos, lo otro que hace el índice para entender la metodología es que dice, bueno, hay 3 tipos de países, hay más,
pero en realidad dice clasifica 3 etapas en lo que es la evolución económica y social de un país, ¿sí? No solo en su nivel económico, en nivel absoluto, sino también en su distribución interna, en su justicia interna distributiva de la riqueza. Dice, hay países de la etapa 1, etapa 2 y etapa 3, como ustedes observan en la transparencia. Los países de etapa 1, lo que utiliza, asocia que el PBI per cápita es un indicador de estas etapas, ¿sí? Podría ser discutible, podrían los economistas sobre estos temas, pero bueno, es un consenso. El foro dice hasta $2.000 voy a considerar que son países de etapa 1, de 3.000 a $9.000 estoy en etapa 2, intermedia, y de más de $17.000 estoy en la etapa 3, y luego tengo países que están en transición, o sea que están del 1 al 2 o del 2 al 3, ¿de acuerdo? Y además le da un nombre o intenta decir qué es lo que caracteriza países que logran esos niveles de desarrollo. En la etapa 1 son países básicamente primarios, en donde su economía sustantiva es la extracción de recursos naturales con mano de obra poco calificada y en donde en realidad, bueno, exporto materia prima que no tiene ninguna sofisticación o ningún valor agregado atrás. No es es como si nosotros exportáramos vaca, ¿no? O sea, y no las vacas las deportáramos directamente, ¿no? No es un recurso natural puro, pero no hiciéramos nada, ¿no? Nosotros en un proceso hacemos la trazabilidad, llegamos hasta frigoríficos, la carne está customizada para mercados específicos y Uruguay termina al final exportando, el país que exporta la carne más cara del mundo, ¿no? Entonces, de recursos naturales que yo lo tomo y lo saco. No hay ningún proceso no es necesariamente porque es un producto agropecuario. Pero son los países 1, y en general muy vinculado al mundo de la minería o de recursos naturales puros. Los del país de etapa 2, esos son países que están en lo que le llaman en etapas de mejorar su eficiencia productiva. Mejorar la eficiencia de sus procesos, países que incorporan tecnología, pero que no la crean la tecnología. Esos son países que están en un proceso en que incorporan tecnología creada en cualquier lugar del mundo, en sus procesos productivos, pero no la están creando, no son los que están innovando y luego vendiendo esa tecnología, sino que utilizan lo que otros países están desarrollando. La mano de obra ya es más calificada, los mercados son más o menos eficientes, el de bienes, el de servicio, la macroeconomía está relativamente bien gestionada, las instituciones jurídicas funcionan relativamente bien, es decir, un conjunto de países que están en esa etapa de desarrollo. Y los países de la etapa 3 son los que ellos les llaman de diferenciación, son los que lideran el mundo en términos de desarrollo de productos, de procesos, de mercados financieros sofisticados, mercados de bienes que funcionan perfectamente, líderes en los procesos educativos a nivel universitario, es decir, y permiten desenvolverse a un nivel más sofisticado. Esas son como 3 grandes categorías, con todos los defectos que tienen hacer categorías y clasificaciones, pero que al final son muy útiles para poder uno trabajar en esto. Y están los países que están en transición, como ustedes observan en la transparencia, que están de la etapa 1 al 2 y de la etapa 3 al 4. Cuando uno hace muchas veces esto, y no lo hicimos hoy porque no sabemos el tiempo que teníamos, pero lo he hecho varias veces y créanme que es así, yo pregunto dónde está Uruguay y hacemos encuestas a nivel estudiante, a nivel de empresarios, a nivel de políticos, todos contestamos que estamos en el lugar 2. Esa es la respuesta y si son sinceros, si no hubiese puesto esto acá, hubiésemos contestado en general que estamos en la etapa 2. Por el PBI per cápita que tiene Uruguay hoy, está en la etapa 3, porque se asume que alguna relación tiene que haber entre la medida del PBI y estos conceptos que yo les estaba expresando ayer. Y ahí les ponemos una serie de países para que ustedes se ubiquen con quién nos estamos comparando, ¿sí? Y verán que el tamaño no es relevante, hay grandes y chicos y medianos en todos los indicadores que están acá. Uruguay está en la etapa en transición, junto a Chile, Panamá, Argentina, Brasil, un conjunto de 25 países que están en esa etapa de poder pegar un salto y que están en camino. Otros como Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador están en la etapa 2. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque vamos a ver después metodológicamente que en realidad cuando pondera los determinantes del desarrollo, a medida que yo voy estando en estados más avanzados, pondera distinto. O sea, si yo quiero salir de la etapa 1 a la etapa 2, el índice dice, ustedes van a tener que mejorar mucho en infraestructura, en mejorar su sistema educativo secundario, en su sistema de sanidad, porque ustedes están atrasados, por lo cual, si quieren pasar de 3.000 a 5.000, van a tener que invertir mucho en eso. No va a tener ningún éxito invertir demasiado en innovación o sofisticación, porque no tienen mano de obra calificada. ¿De acuerdo? Pero cuando yo estoy en la etapa 2 y media, 3, me dicen, se supone que vos ya, para llegar a $7.000, hay implícito que vos te funciona relativamente bien, tu economía, tus instituciones funcionan relativamente bien,
pero para ser sofisticado vas a tener que invertir mucho más en innovación y en sofisticación. Por lo cual, le da mucho menos peso relativo a cosas que Uruguay sabemos que normalmente sabemos que funcionamos bien, y le da otras mucho más pesos que nosotros no las hacemos también. ¿De acuerdo? Por eso hay que tener cuidado cuando comparo países, tener en cuenta esta etapa. Por ejemplo, el caso más típico que es Colombia y Uruguay, que lo vamos a ver después. Colombia aparece en el indicador, en el orden cardinal, mejor que nosotros, pero a Colombia le ponderan factores que a nosotros nos van muy bien, con mucho más valor que a lo que a Uruguay le ponderan. Y entonces Uruguay pierde peso una vez que ingresamos a los factores de arriba. Lo cual es correcto, yo creo que es correcto, porque lo que quiero medir no es rankear a los países en per se, sino rankearlos para saber cuál es la posibilidad que cambien de situación. No es que quiere decir que Colombia va a mejorar Uruguay y va a pasar el PBI. Quiere decir que Colombia está en mejor exposición que Uruguay de pasar de su PBI de 10.000 a 15.000 que Uruguay de 17 a 19. ¿Se entiende lo que mide el RIAN? Esto es sustantivo, porque si no, la lectura que se hace pública es equivocada. Es cómo mejoro de donde estoy y qué dificultad tengo para mejorar de donde estoy. No porque vos tengas mejor PBI que yo. ¿Está bien? Esto es bien relevante para entender el alcance del informe y para qué sirve. Le dediqué un poco más de tiempo porque creo que es lo que he leído en la prensa y cuando veo cómo lo interpretan, lo que ha sido mal interpretado o mal leído de para qué es útil este indicador. Dicho esto, el reto que tiene este indicador o esta metodología era encontrar, como siempre tienen los economistas, para hacer conformar sus teorías y contrastar sus teorías y sus modelos, es qué proxies utilizo de la realidad. O sea, cómo construyo información, variables, vectores, que representen lo que yo entiendo que es el marco teórico, y que reflejen esta situación. Y luego tengo un tercer dato, que es cómo trato esa información, y metodológicamente hoy no vamos a entrar demasiado en el asunto. Y esos son los indicadores, que son relevantes, ¿sí? Ahí ustedes tienen 12 indicadores clasificados con la incidencia que tienen en cada una de las 3 etapas. Cuáles son las instituciones, o sea, la calidad de las instituciones de ese país, la calidad de la infraestructura, la calidad del entorno macroeconómico y la calidad de la salud y la educación primaria. No la universitaria, la primaria, ¿sí? ¿Dónde estoy en ese lugar ahí? Luego tengo lo que le llaman las promotores de eficiencia. ¿Cómo logro que una economía crezca a partir de potenciar, ¿no?, que sea más eficiente en su funcionamiento a través de el valor, cómo está la educación superior y los procesos de capacitación de la mano de obra calificada y profesional, cuál es la eficiencia de los mercados de bienes, es decir, que están libres y no controlados por monopolios o regulaciones inconesas, y hacen que no efectivamente el mercado sea el que asigna los recursos correctamente. La eficiencia del mercado laboral, que luego lo vamos a discutir un rato porque es de los indicadores que a Uruguay le sale peor en el ranking. Desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, no innovación, o sea, es una sociedad que utiliza la tecnología, ¿sí? Más allá de quién la creó, la utiliza, está en los procesos de trabajo, en los procesos productivos, en los procesos de los propios consumidores hoy. Y el tamaño del mercado, ¿no? Obviamente que es relevante el tamaño del mercado para esto. Esos son lo que hacen a promotores de la eficiencia, como le llama el indicador. Y por último, sofisticación e innovación. ¿Cuál es el grado de sofisticación empresarial? O sea, ¿cuál es el grado de construcción de organizaciones empresariales sofisticadas, capaces de venderle al mundo y a su propia economía productos con un valor agregado mayor y más complejos, y no meramente comprar barato y vender caro, digamos, por ponerlo en hablar simple? Y por otro lado, ¿cuál es el proceso de innovar de una sociedad? O sea, ¿qué tan innovador son tanto a nivel de productos como de procesos en la sociedad en la que nos movemos? Así que el indicador ahora lo que va a hacer es intentar, digamos, medir a través de cuestionarios a 94 líderes empresariales del país y a través de datos duros, de datos efectivos de la economía y de la sociedad, cómo estamos. Para entender el índice tiene que, ahí hay algunos datos históricos, no quiero aburrirlos, abarca 148 países y estudia 114 variables, como verán es bastante completo, pero 2 cosas interesantes. Tiene un índice de competitividad y un ranking de competitividad, con este concepto que hablamos de competitividad, y el índice es de 0,7, para que tengan una dimensión de cuando lee los números, ¿verdad? O sea que puede ser 7. Las preguntas en general se clasifican, cualquier pregunta que se hace a los líderes empresariales le dice qué tan eficiente, qué tanta libertad tiene usted para fijar su salario. Dígame, flexibilidad alta, 7, flexibilidad baja, 0. Y el empresario contesta de 0 a 7, 1, 2, 3, donde él crea que se ubica. En el caso de datos duros,
rearma esos datos duros para construir, decir, bueno, dado estos datos, no sé, deuda sobre Producto Bruto Interno, toma ese dato de todos los países del mundo y luego hace una escala de 0 a 7 y los clasifica a cada país entre 0 y 7 donde queda. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Acá para que comprendan lo que les decía recién, que es bien relevante, tienen los distintos ponderadores. Como ustedes ven, en los requerimientos básicos, en la etapa 1, la distribución de porcentajes entre los tres pilares, ¿no? Entre el pilar de instituciones, el pilar 1, el pilar 2 y el 3 es el pilar 1 60%, el pilar 2 35%, el pilar 5 5%. Es decir, a un país que está en un PIB per cápita de 2.000 le va a pedir profundizar tu pilar 1 y seguir trabajando porque en realidad vos difícilmente te conviertas le vayas a competir a Apple. O sea, no es viable que un país de esta etapa imagine que va a construir Samsung y Corea en 3 años pasó de sacar a Apple de ser el líder mundial a ser el líder ellos, y cuando hacía 8 era Nokia, que era Finlandia. Es decir, es una competencia entre países que están en la etapa 3. No estamos nosotros en esa, ¿no es verdad? Cuando paso a la etapa 2 es 40-50-10. ¿Lo ven? O sea que los ponderadores que obtuve, la respuesta, se pondera distinta. Y cuando paso a la etapa 3 es 20-50-30. ¿Está bien? Cuando estoy en la etapa de transición, el número es 20-40 o 10-30, y eso es en relación a según donde me ubico. Es decir, si como es de 3.000 a 17, si estoy en 3.000 o en 17, me va a ponderar para saber cuanto más al 17 me va a poner 20, cuanto más cercano al 3, a $3.000, o sea, la etapa 2 me pondera 40%. ¿Está bien? O sea que el indicador además tiene esa particularidad. Si ustedes lo miran acá, solo para que tengan una referencia y entiendan lo que les decía de la ponderación para interpretar, más ustedes que son estudiantes y son académicos, fíjense que el ponderador, ustedes tienen Uruguay, ¿no? A Uruguay, en las etapas 1 era 60% en requerimientos básicos, 40% y 20%, ¿de acuerdo? A Uruguay le da 26 el ponderador de requerimientos básicos. Uruguay está bastante bien catalogado, o sea, cuando uno vayamos a ver el ranking de donde está Uruguay, en requerimientos básicos es un país que está muy bien en el ranking. Pero claro, no le pondera 60, le pondera 26. ¿Está bien? Por la etapa en desarrollo que el indicador entiende que Uruguay se encuentra. Lo mismo que en eficiencia o en sofisticación e innovación. Fíjense que Uruguay le pondera 24, le dice, si ustedes tienen que seguir creciendo, tienen que mejorar mucho en esto. Y entonces le da mucha más ponderación que si estoy en requerimientos básicos. Y Uruguay, cuando lo vamos a ver después, de estos tres pilares, el que estamos más bajo en el ranking es en innovación y sofisticación. No en requerimientos básicos. ¿Está bien esto? Bien, dicho esto, vamos un poco a la fuente de datos. La mayoría de los datos, digamos un 75, un 70%, responden a encuestas a nivel ejecutivo, es una opinión ejecutiva. Encuestamos 94, el foro nos pide en el torno de 90, 100. Mandamos 160 encuestas, contestaron 94. Y en el mundo es más o menos, la mediana es 85, o sea que estamos en el promedio de lo que el foro le pide a todos los países. Cumplimos con Isidoro y fuimos muy eficientes y eficaces en lograrlo con la colaboración aparte de Fernando y de Federico que están acá, que luego se los presentamos. Y después hay fuentes duras de información, que ahí está el detalle, no los quiero aburrir, las pueden leer, pero de distintos lugares, pero básicamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Los criterios de selección, y esto no hace representar... A ver, es una encuesta ejecutiva. Esto es otro tema interesante. O sea, y acá lo planteamos. Esto no puedes extrapolar a toda la economía, a la opinión de todos los uruguayos. No, es los ejecutivos que representan básicamente la principal componente de las empresas que hacen, públicas o privadas, que hacen a la composición de la producción bruta del país, son los que responden. Esto es lo que el foro hace en el mundo. Tiene sus pros y sus contras, pero lo que hace y contra eso tenemos que medirnos. Ahora, en todas partes del mundo es igual, o sea, nos comparamos con otros que hacen la misma metodología. Obviamente que esto estadísticamente no es representativo de la opinión de los empresarios uruguayos. Lo que sí intentamos hacer con Isidoro, y creo que lo logramos bastante bien, es que representen más o menos las empresas que nos han contestado una estructura parecida, medida por el Producto Bruto Interno de cada sector en la composición. De hecho, en la metodología del foro, cuando ellos suman los puntajes, también lo ponderan por la participación de las industrias, o sea, no es que suman lineal, sino que dicen, toma el puntaje promedio de industria, sector financiero, etcétera, etcétera, y de acuerdo al PBI, cuál es su participación en el PBI total, pondera para decir al final en qué número quedaste de 0 a 7. ¿Se entiende eso? Y les digo más, la industria no manufacturera,
que aparece ahí, que tiene un peso muy alto en el mundo real, porque ahí son todas las empresas públicas, nosotros se lo enviamos a todos. Algunas no contestaron, supongo que el año que viene van a ponerse un poco más la pila, y dado que algunos el resultado no les fue muy agradable, contestarán, así no nos podrán decir que es porque no contestaron, digamos, o no se las enviamos. Pero bueno, no cambia demasiado sustantivamente. No los quiero aburrir con esto que les expliqué recién, después lo pueden mirar, porque en una charla masiva es muy aburrido explicar fórmulas, pero sintéticamente lo que les quiero decir es que se toma el 50% del último índice, más el 50% de este índice, en el caso de que tengo la misma cantidad de empresas. Si la cantidad de empresas cambió, se pondera por la cantidad de un año y de otro, ¿de acuerdo? O sea que, en principio, se intenta atender una tendencia, se le da más peso a los últimos datos que a los primeros, pero se toman los últimos 2 años. Y ahí tienen la fórmula de cómo se pondera si hubiera diferencia de empresas entre un año y el otro. No los quiero aburrir con esto, para ir a algo más divertido, que es entrar ya a ver en la posición del ranking, tipo FIFA, a ver cómo quedamos, que en general lo que nos compararnos y competirnos, en teoría es lo que más nos gusta y para lo que ustedes están estudiando, que es competir con éxito en el mundo. Suiza lidera por 5º año consecutivo el ranking, como lo ven ahí tienen los países, verán que el tamaño, los primeros 3 son países chicos, no son países grandes, ¿no? Luego Alemania, Estados Unidos, Suiza, bueno, ustedes lo tienen ahí todos los países y tomen, es importante el número, ¿no? El país que más puntaje tiene de 0 a 7 es 5,67, ¿no? Es una referencia, le da 5,67. Y el otro lado tienen los países, digamos, de la posición 30 para adelante, no todos, ordenados los de América Latina. Ahí es como quedó América Latina. Insisto en lo de la lectura, porque alguien va a decir, y en esto hay que ser muy cuidadoso, más que acá que en un ámbito semidiplomático, no ofender a ningún país, pero bueno, dice, no, ¿cómo puede ser que yo esté en el mismo lugar que Guatemala? Por poner porque uno puede tener una presión de que nosotros somos un país obviamente mucho más desarrollado que Guatemala. El problema es que lo que estamos diciendo es que Guatemala está en la misma posibilidad de evolucionar, mejorar de donde está que Uruguay. No que Guatemala es Uruguay. ¿Se entiende? Bien. Si miran los puntajes de América Latina, además, y esto ahora lo vamos a ver ahora, son muy parecidos, ¿no ven? Yodara nos pidió que hiciéramos un trabajo muy inteligentemente, y Fernando y Federico tuvieron el esfuerzo de hacerlo, que es intentar, hicimos 2 trabajos, esto ya es con nosotros, metodológicamente, el grupo de trabajo, intentar generar ciertos clústeres para entender cómo funcionan estos grupos de países. Acá este es un aporte ya, empieza a ser los primeros aportes que queremos hacer con la información desde la ORT, y es, fíjense que de los 25 o 30 países que se encuentran despegados del resto, no han cambiado, ¿sí? Han encabezado el ranking en los últimos 7 años. ¿Sí? Son los que están en verde ahí, que son más o menos los que vimos recién. Y luego el 59, el 60% de los países se encuentran en el grupo intermedio. Y lo interesante de esto es que en ese grupo intermedio, la máxima diferencia es un punto. Es decir, uno puede pasar del 85 al 60, al 63, con muy poquito. O sea, porque las diferencias que hay son 406, el otro es 408, 409. En un trabajo de este tipo, cambiar es muy importante. Por eso no es tan relevante en sí la posición en sí, sino que uno es parte de un grupo. Y ahí tienen en celeste, no sé si lo logran ver, es Uruguay. ¿Cómo se ha movido Uruguay en ese grupo intermedio? ¿De acuerdo? Ahí se está moviendo ese grupo. ¿Cómo aparece Uruguay relativamente en el grupo intermedio? Es producto de lo que hace Uruguay y es producto de lo que hacen los demás países. ¿No? Entonces, en esto es parecido a, digamos, lo que puede pasar con él. Es como, no somos los mejores de América Latina y tenemos la percepción, salvo Brasil y Argentina, nosotros los mejores, pero hace 4 eliminatorias que salimos quinto, digamos. O sea, vamos a tener que asumir que somos los quintos de América Latina. ¿No? Uno no puede ir contra la realidad, en todo caso tendrá que demostrarlo. Tenemos la percepción a veces en algunas cosas y a veces los números duros y las realidades tienen la virtud de ponernos en el justo término donde estamos. Muy bien, así que hasta acá lo que hice fue intentar explicar la lógica del índice, muy someramente, está todo escrito, lo pueden estudiar, seguramente luego se lo mandarán a estudiar, lo pueden leer, pero creo que intentamos ponerle el eje de cómo leer correctamente la información de este indicador. Rápidamente, resultados de Uruguay. Ahí nosotros le ponemos la evolución del PIB per cápita en Uruguay, para recordársela, ustedes lo siguen. Uruguay es el segundo país de América Latina en términos de PBI. Bueno, a veces aparece según y por precio por idea de compra y algunas variaciones Uruguay, Chile, pero bueno, somos en general Chile está un poco encima de nosotros. Tenemos un puntaje de 405, aparecemos 85 en el ranking y en la araña, en el gráfico de arañas, ustedes pueden ver ahí, Uruguay es el azul y economías en transición de 2 a 3, o sea, ahí le separamos, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos con las economías en transición? Que son unos 25 países, muchos de ellos de América Latina, Argentina, Brasil, México.
Panamá, Costa Rica, Chile, ¿sí? Están en ese ranking y otros países de otras zonas de las regiones del mundo. Fíjense que Uruguay, ahí ustedes pueden percibir claramente en qué lugar Uruguay está mejor y en qué lugar está ahí peor. En particular, Uruguay de donde aparece más rezagado es en la eficiencia del mercado laboral, y donde aparece más sólido respecto a todos los demás países son las instituciones, que es bastante intuitiva respecto a lo que nosotros vemos y uno sigue del Uruguay. En otros temas estamos más parecidos, en eficiencia de mercado financiero, por ejemplo, que Uruguay es un país con un mercado financiero, la verdad que por lo menos en el mercado de capitales muy poco desarrollado. Me lo perdí acá, ¿dónde está? Financial Market Development, fíjese que Uruguay está un poco peor que la mayoría de los demás países, obviamente que esos países tienen un mercado financiero más desarrollado que nosotros. En innovación aparecemos relativamente en el promedio de estos países, y en macroeconomía aparecemos un poquito por debajo. Bien, pero un poco por debajo, ¿sí? Para ubicarnos. La evolución del ranking de Uruguay. Lo que les decía al principio de la conversación. Uruguay está quieto en el ranking, o sea, está de 3,9 a 4,1, es decir, eso es marginal, o sea, no cualquier problema de la muestra o de las respuestas hace que uno cambie esos números. Lo que cae es en la posición, porque otros mejoraron. Es simplemente eso, otros mejoraron. Hay países como Ecuador que subieron 15 puntos, 20 puntos. ¿Ah? Colombia ha subido muchos puntos. O sea que eso es lo que hay que leerlo. Acá lo pueden ver para entendernos en cómo andamos en cada uno de los tres pilares. En el pilar 1 estamos en el lugar 53, ¿sí? En instituciones en el lugar 36, estamos muy bien, somos casi como países desarrollados, ¿no? Acá tiene que instituciones, la democracia, la libertad, la justicia independiente, etcétera, etcétera. En infraestructura estamos en el lugar 55, en entorno macroeconómico 85, esto llamó un poco la atención, ahora lo charlemos un minuto. Salud y educación básica en el lugar 58, pero nos pondera un 26%. 85, bueno, los 5 indicadores que toma acá, estos son datos duros, es inflación, y claro, Uruguay, por poner uno, Uruguay en la inflación, para nuestra historia, es baja, ¿no? Tener 8,5 para la historia del Uruguay, que hasta la década del 90 llegó a tener 130, y un promedio en los últimos 40 años, 50 años de 60 o 55, está Néstor allá para corregirme, parece baja. Lo que pasa es que también el mundo cambió, y algo que en todas partes del mundo la inflación es muy alta, hoy Uruguay está en el lugar, creo que 108 o 110, no importa, en el ranking de inflación. O sea, hay 110 países, o 102, no recuerdo ahora de memoria, países que tienen menos inflación que Uruguay, ¿no? Entonces, es lo que decía aquello del pez grande y el pez chico, esto es un problema más del pez rápido y el pez lento, y entonces, obviamente, hay para trabajar en esos aspectos. Por poner uno de los indicadores que toma, son 5 deuda bruta sobre PBI, exportaciones sobre PBI, o sea que están abiertas nuestra economía, etcétera. En eficiencia estamos en el lugar 78, y fíjese que el lugar más crítico son eficiencia del mercado laboral, es toda una charla para la cátedra de mercado laboral de la ORT, que quiera discutirlo acá. Nuestra sofisticación del mercado financiero estamos 90, es obvio para todos nosotros. Preparación tecnológica 48, o sea, Uruguay es un país, y lo vivimos todos, un país que tiene un PBI, tiene una telefonía, internet, acceso a computación, sistemas altos, o sea, nosotros podemos, y es razonable que estemos en el lugar 48 en el mundo, porque incorporamos tecnología de terceros, y Uruguay en eso funciona bien. Tamaño de mercado, obviamente estamos en el lugar 88, no hay mucho para decir eso. En el caso de innovación, fíjense que es 91 en el lugar de sofisticación empresarial e innovación en el 82. O sea que es de los tres pilares en el que estamos peor. Como además es el que más nos pondera, porque queremos pasar a la etapa 3, explica por qué caemos al lugar 85. Y acá también haciendo algunas observaciones que hubo en la prensa sobre si la encuesta, porque contestan los empresarios, por lo cual eso podría tener un sesgo. Pero esto es una pregunta que habla sobre qué tan innovadores son los empresarios, qué tan sofisticados ellos ven los negocios en Uruguay, y ellos mismos se contesta que no son ni sofisticados ni innovadores, ¿no? No es que acá se pusieron somos los reyes del Uruguay, somos los más sofisticados del mundo y somos los más innovadores. Contestan más o menos en un sentido. Así que, si se fijan, acá tenemos como una agenda de qué cosas deberíamos poder trabajar, tanto a nivel institucional, a nivel micro, a nivel de los mercados y a nivel de capacitación. Así que la ORT tiene mucho para trabajar acá en aportar al mercado empresarial uruguayo para generar más empresarios innovadores y sofisticados. Así que desde esta perspectiva es una buena noticia para la ORT y sus cátedras de management. No los quiero aburrir con esto para ir un poco terminando.
si ustedes miran ahí, del 2006 al 2013, básicamente porque es donde pudimos procesar datos, esto es un tema, un esfuerzo que también hemos hecho importante, hemos procesado toda la base de datos de estas encuestas, por lo cual nosotros no es que tenemos el documento, tenemos todo esto, no solo de Uruguay, sino de todos estos países procesado, lo cual nos permite, por ejemplo, que después le voy a mostrar, hacer simulaciones. Si Uruguay mejorara en tal indicador, ¿en qué puesto quedaría? ¿No? Ahora vamos a ver un ejemplo nada más, pero son cosas que nos van a permitir hacer trabajo de campo y que lo puedan incorporar otras áreas de la facultad para hacer trabajos, tesis, monografía, trabajo de campo, etcétera. Uruguay en general instituciones mejoró obviamente del 2006 al 2013 y empeoró un poco en los últimos en el último bienio, básicamente porque la estabilidad macroeconómica, y creo que eso es un cierto consenso, ha estado un poco más difícil en los últimos 2 años, subió el déficit, subió la inflación, hay una variabilidad de la economía, hay un problema, digamos, algunos problemas macroeconómicos que no son graves, que no lo ubican a Uruguay en el fin del mundo, pero que son a tener en cuenta y que hay mucho trabajo por hacer. A nivel de promover la eficiencia, en todo ha mejorado en los 6 años, ha empeorado algo en el último año de educación superior y capacitación. La percepción es esto, ¿no? No es un dato duro ahí. Y obviamente que la eficiencia del mercado laboral, los empresarios sienten que el mismo se ha vuelto más rígido, más inflexible, que ahí tienen menos autonomía para tomar decisiones. Para este indicador esto es un mal dato para un buen funcionamiento de la economía y por lo cual uno lo ve reflejado en este tema. Posiblemente en educación yo no creo que estemos peor que hace 3 años, si uno quisiera por ponerle un poco de discusión y un poco más picante al tema. Pero es verdad que hace 3 años que en Uruguay todo el mundo lo que discutimos es sobre educación. Entonces, esto es Behavioral Economics, esto es finanzas conductuales o economía conductual. La última información sesga nuestras opiniones más que la vieja, eso es así, y por lo cual posiblemente al estar más en el tapete uno ya haya cambiado opiniones sobre su versión que tenía. Al final el mito de un Uruguay muy educado y exitoso nos costó darnos cuenta bastante, da la sensación de que hoy lo tenemos, de que hayamos perdido 100 tren en los últimos 20 años. Bueno, capaz que esto lo refleja la encuesta. Tiro esto una explicación, porque digo, estos pueden ser materiales para hipótesis, para que trabajen en trabajos de campo ustedes, en investigaciones más de fondo, que contrasten estas opiniones del mundo ejecutivo con datos más duros y pueden ser elementos que aporten a la discusión y que no se vuelva solamente intereses corporativos, digamos, o políticos sobre cómo interpretamos estos datos. Por último, sofisticación e innovación. Hay una sensación de que estamos un poco menos sofisticados y que ahí la innovación, aunque mejoramos, empeoramos del 2006-2013. Esto también debe ser relativo. Posiblemente hoy se ven más amenazas. Hoy, en términos, seguramente hoy Uruguay, si uno lo piensa, tenemos mayor desarrollo en términos de modelos de negocios que los que había hace 6 años. Pero lo que estamos diciendo acá es que capaz que sentimos que es menos rápido de lo que el mundo está creciendo, ¿no? Si al final uno observa y dice, en 4 años, y vuelvo al ejemplo, Samsung pasó de ser algo que no se sabía muy bien qué era, a ser líder mundial en telefonía, y Nokia, que era el paradigma de las clases que dábamos hace 6 o 7 años, cuando damos caso, ahora tenemos que explicar por qué la tuvieron que vender casi regalada a Microsoft. En esa velocidad, uno puede pensar que aunque tiene más tecnología o hay más innovación, retrocedimos en términos relativos. Perfil del país. Acá este también es un trabajo que hicimos un proceso de segmentación no supervisada, de segmentación por clúster con los datos, esto no es del foro, o sea, lo corrimos nosotros, para compararnos con países. Entonces, clasificamos, nos olvidamos de los perfiles y a partir de las características tratamos de encontrar 3 clústeres. Quedó países con, los verdes son los altos, los que siempre están muy bien calificados, y fíjense que son muy altos en las 12 dimensiones. Los países medianos, que es donde está Uruguay, que es el naranja, y los países bajos, que es el rojo. ¿Con qué objetivo? Para ver Uruguay, que integra el clúster de los medianos, en qué está más cerca del promedio de los medianos y en qué está más lejos. ¿De acuerdo? Uruguay, y vuelve a dar lo mismo, que estamos mejor en instituciones y peor en eficiencia del mercado laboral, estamos bien o mejor que la media en preparación tecnológica. En educación superior estamos en el promedio de esos países, pero que todos ellos tienen ciertos problemas comparados con los países desarrollados, etcétera. O sea, este es un esfuerzo también metodológico, pero para tener un ejemplo de cosas que podemos hacer, que se pueden trabajar con esta información para desarrollar otros trabajos de campo u otros modelos. En este caso hicimos un trabajo de técnicas de estadística para segmentar información e intentar construir un clúster distinto que el que predispone el propio foro en su determinación. Y para ir terminando, resultados regionales. Yo creo que esta es la forma correcta de leer el indicador, para que uno no se confunda. Están rankeados de mejor a peor, pero expresados en qué lugar me encuentro en la etapa. Entonces uno acá tiene una mejor decisión que es una sugerencia que le podríamos hacer al propio foro, sin mandársela capaz, que es, decime en dónde está el país,
ranqueámelo, pero ubicalo en una dimensión más que le agregamos, es dónde estamos, para que evite confusión, ¿no? No sé si lo representa gráficamente lo que he tratado de expresar en la charla de hoy, pero queda claro que Uruguay está peor que algunos países de América Latina, como es Puerto Rico, es la primera bandera, por si no, supongo que acá no deberían tener problema en identificar la bandera, ¿no? Si no, Isidoro, no deben tener problema en identificar la bandera, ¿no? ¿No? Bueno, no digo. Sí, y mejor que otros, a pesar de que en el ranking podemos estar, en el puntaje, están en distinta forma ubicados. Lo otro que hicimos, que esto fue una idea de Isidoro también, y los muchachos lo implementaron creo que con bastante customización a lo que querías, es intentar ponerle oro, plata y bronce a los países por pilar. Yo acá me fui, no voy a ir uno de nuevo, pero bueno, fíjense en este caso, el tamaño del mercado, el oro lo tiene Brasil, la plata la tiene México y Colombia tiene el bronce, ¿de acuerdo? En cada uno hicimos lo mismo, y entonces cuando ubicamos, haciendo ese proceso, después lo miran ustedes tranquilo en la presentación, hicimos este ranking, que le podemos poner el ranking Odara, y lo que dice es, siguiendo como las Olimpiadas, ¿no? Si tengo un oro, suma primero, si tengo cantidad de medallas, pero luego vale más las que son oro, Uruguay queda noveno porque no tenemos ningún oro, tenemos un plata y tenemos dos bronce, y Colombia queda peor que nosotros porque no tiene ningún oro, no tiene ningún plata y tiene 2 bronce, ¿no? Perú, bueno, está igual que nosotros, pero estaba mejor en el ranking global, y así con cada país. Nada, es para intentar pensar y darle un poco más de calidad a la información, una mejor interpretación y que sea más holístico lo que estamos viendo y no ver el ranking del 1 al 85 y más nada. ¿No? Pero bueno, fue una idea olímpica de Isidoro. Esto también nos parece interesante, tan solo para reflexionar algunos temas. Es decir, acá les pusimos el ranking del PBI, que Uruguay está 46 en el mundo, comparado con el ranking en el foro. Entonces estamos 85, insisto. Quiere decir que nosotros hay 84 países que pueden mejorar de donde están, más que lo que Uruguay puede mejorar de donde está, ¿no? Eso es lo que tenemos que leer. Hicimos simulaciones. Vamos a mostrarle una sola. Si Uruguay yo dijera que en vez de estar en etapa en transición, interpretáramos que estoy en la etapa 2 y le pusiera los ponderadores de Colombia, Uruguay quedaría en el lugar 66, por lo cual estaría mejor que Ecuador y Colombia. Esto no tiene ningún valor por todo lo que expliqué, solo para dimensionar que el índice no es arbitrario en términos condicionales. Si lo leo mal, disculpen, lleva ese tipo de errores cuando uno se imagina que es mejor que otro. Lo que pasa es que estamos comparando cosas no comparables. Pero podemos hacer simulaciones de esta con otro objetivo mucho más interesante e innovador, que es, si pusiéramos una agenda de cómo mejorar esto, podemos nosotros saber y qué esfuerzo económico supone mejorar eso, podríamos decir que si lo mejoro, en qué lugar voy a quedar, y si esta metodología es consistente en tener una correlación entre el crecimiento del PBI y lo que hace, que sería otro tema que también la gente de economía podría discutir, trabajar, bueno, podríamos armar, si hacemos esfuerzos en esto, y ocurre que pasamos de la eficiencia del mercado laboral, pasa al lugar 139, al lugar 40, y tuvimos los indicadores de eficiencia de otros mercados, Uruguay podría avanzar tanto. ¿De acuerdo? O sea que ese tipo de cosas también se pueden hacer con el procesamiento de la información que hemos realizado. No lo voy a pasar ahora porque es muy aburrido, pero ustedes van a poder encontrar, o largo se haría más que aburrido, en la presentación, para todos los pilares un formato de este tipo. Nosotros, o sea, que procesó el equipo de trabajo, que es cómo evolucionó la calificación, en este caso el pilar institucional, que como ustedes ven mejoró, cómo evolucionó ese pilar en el ranking, que mejoró, pasamos del lugar 43 al 36, un comentario sobre cómo estamos, la encuesta y otros datos, es decir, cuántos son valores en cada pilar objetivos y cuántos son datos de la encuesta subjetiva o la cuenta de opinión, le va a decir qué factores son más problemáticos y cuáles son los logros alcanzados, ¿de acuerdo? O sea, en este caso, costo por delincuencia y violencia, eficiencia del gasto público, empeoramos, ¿no? Logros alcanzados, desviación de fondos públicos, ahí se refiere más que desviaciones está bien, se mejoró en la desviación, y otra es protección de los intereses accionistas minoritarios, que mejoró. Son dos cosas de un montón. Entonces, en cada una van a poder encontrar lo mismo. Acá me paso nada más ahora al 11, sofisticación empresarial. Si ven el puntaje se mantiene similar, caímos en el ranking.
Y dice acá, el desarrollo de cadena de valor, clúster y proveedores sectoriales serán elementos fundamentales para alcanzar este objetivo. La encuesta pregunta mucho sobre estos puntos, es decir, qué tan sofisticados son nuestras redes de negocio, qué tantos clústeres se están formando, qué colaboración hay, cómo estamos construyendo economías de red para poder producir y venderle al mundo y no trabajar en forma independiente. Son preguntas que hacen y bueno, son agendas que podrían estar arriba de la mesa para discutir lo mismo, factores problemáticos, logros alcanzados. ¿Ah? O el de innovación, que también se lo estamos poniendo acá. O sea que de cada indicador ustedes pueden tener acá las principales conclusiones y cómo evolucionaron, pero creo que lo pueden mirar después cada uno de ustedes detenidamente en el pilar. Y para terminar, y con esto abrimos a las preguntas, una sensibilización de resultados. Lo que decía, podemos trabajar con la procesación de datos que estamos en hacer juegos de este tipo. Si en la eficiencia del mercado laboral, que hoy es 3,44, el puntaje de 0 a 7, fuera 4, fuera 5, fuera 6, ¿en qué lugar pasaríamos a ubicarnos? Si el desarrollo del mercado financiero fuera 4, 5, 6, ¿qué impacto le tendría? Si esto es tomando una variable, ¿no? Ahí dejo todo lo más constante y muevo una. Podría obviamente hacerlo multidimensional también. La innovación, ¿cuánto nos haría avanzar si pasáramos a hacer 4, 5, 6? Y sofisticación de negocios, si pasáramos a hacer 4, 5, 6 en el puntaje, ¿cómo evolucionaríamos? ¿Está bien? Tenemos igual en cualquier caso, aunque mejoráramos, de a uno solo el impacto. Obviamente que si todo esto lo combináramos, mejoraríamos bastante. Pero bueno, intentamos con esto transmitirle el objetivo de la encuesta, el objetivo del trabajo, una mejor interpretación de cómo uno lo debe leer y después tirar algunas ideas de cosas que estamos haciendo y datos que estamos procesando más allá de la encuesta que permitan, digamos, trabajar al mundo académico. Y Isodoro va a terminar diciendo algunas palabras, supongo que comentarios. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Recuerdan que habíamos hablado en mi intervención inicial de que la competitividad es un fenómeno complejo y que una sola métrica no sirve y que esto de mirar los rankings y dónde estamos en el ranking y hacer comparaciones de tipo deportivo, si en las 5 últimas eliminatorias fuimos quintos o no, no lo sé, pero en una llegamos a ser cuartos después de haber entrado, sesga un poco la verdadera utilidad del indicador. Los que de verdad lo utilizan aquellas partes que les interesan y no el conglobado este. Fíjense que además hay poco rango de variación en este conglobado. El que tiene más no tiene 7, tiene 5,67. El que tiene menos no tiene 0. O sea que todos los 154 países, creo que son, 148 países, están apelotonados entre 5,67 y algo. Así que estamos mirando, si esto fuera una carrera de Fórmula 1, en décimas de segundo, o milésimas o centésimas de segundo la diferencia entre el primero y el cuarto, o entre el cuarto y el quinto. Otra cosa que hay que subrayar y que pone de manifiesto el índice es que hay elementos estructurales que hacen a la competitividad de un país. Y lo vimos claro porque los primeros 20 o 25 podrán cambiar del 1 al 7 o del 7 al 1, alguno de ellos en un año, 2 años o 3, pero son los mismos en toda la historia que recorrimos. Lo que quiere decir que tienen atributos que no se cambian de un año para el otro. Cuando nosotros acá lo leemos a veces con ese énfasis un poco deportivo, de bajamos respecto de Ecuador o subimos respecto de otro, estamos perdiéndonos la riqueza no solo del índice global, sino de los pilares que lo componen. Dicho esto, podemos pasar a las preguntas. Bueno, me pareció excelente la presentación, muy atractiva, muy enriquecedora. En cuanto al entorno macroeconómico, ¿no? Esa posición en el 86, estaba pensando ¿se podría en parte explicar que hay un marco institucional, regional, que genera incertidumbre y que eso le pega de alguna manera a ese indicador? Y que si así fuera, modifica, por ejemplo, básicamente uno está pensando en Mercosur y en alguna medida en Argentina, ¿no? Y en tanto es tan difícil modificar esa lógica, sería muy difícil que el indicador mejorara en el mediano plazo, de alguna manera. ¿Se entiende la pregunta?
En esa parte, en entorno macroeconómico, el peso de los datos duros es muy importante. Y bueno, como decía Bruno, si en inflación respecto al resto del mundo tenemos una uña encarnada, tenemos una uña encarnada. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo quería resaltar es que la parte que se refiere o se toma a las encuestas son encuestas de percepción, lo cual introduce alguna variante. Y esto no va solo respecto a la pregunta del profesor Isern, sino en general. Cuando uno tiene, supongamos que un país estuviera hecho de pesimistas, unánimemente de pesimistas. No existe tal país, pero supongamos que lo tuviera. Y otro unánimemente de optimistas. Uno diría, pero con las mismas preguntas, con la misma metodología, con el mismo PBI, estando en la misma fase y con la misma ponderación, la percepción de los optimistas le saca alguna ventaja a la de los que son críticos y se flagelan y son pesimistas, digamos. Y eso es un punto que se supera tratando de que primero, sabiendo que no hay países unánimemente pesimistas ni optimistas, y recorriendo muchos sectores de la economía y de la sociedad cuando hacemos la encuesta. No, a ver, yo dos comentarios. Sobre la pregunta tuya, estos son 100% de datos duros. O sea, son 5, te los digo, el resultado fiscal, que estamos en un lugar, resultado fiscal estamos en un lugar 69, ahorro nacional bruto estamos en el lugar 88, Uruguay históricamente tenía dos graves problemas en Uruguay, varias, pero el bajo nivel de inversión y el bajo nivel de ahorro son características. Uno ha mejorado mucho, estamos llevando a niveles de inversión relativamente importantes sobre el PBI. O sea que es una cosa que era bien importante para el país, pero el ahorro todavía sigue siendo, estamos en un lugar bajo. La inflación estamos en el lugar 120, que uno recordaba de memoria, o sea, hay 119 países que tienen menos inflación que nosotros, anual. Deuda pública estamos en el lugar 102, y calificación crediticia estamos en el lugar 54. Deuda pública, en realidad, acá hay alguna discusión, por ejemplo, toma deuda bruta. Entonces, claro, cuando uno toma deuda bruta y no deuda neta, saca por fuera el problema de la reserva. O sea, no todos los países manejan la reserva de la misma manera y por lo cual puede haber discusiones. Pero bueno, al final son 5, se compensan entre ellos. Se pueden, son todos factores. O sea, uno podría bajar el déficit fiscal, podría seguir trabajando en bajar su deuda, podría seguir trabajando en tener... Sí, en el contexto en el que Uruguay se mueve, Argentina, Brasil o la región, y en sus temas de doble moneda, etcétera, etcétera, no quiero entrar, acá ahora se me fue Néstor, hay explicaciones para hacer. Podría ser un tema de trabajo sobre estos puntos para el departamento de economía específico que ocurre acá. Sobre lo segundo que decía ahora, yo quiero una cosa para mí, que no lo dije acá también, pero es importante para entender, porque al final uno tiene que saber para qué sirve el instrumento que utiliza. No es capricho que se le pregunte a las 100 personas más importantes, que son más relevantes en la gestión de los recursos de un país, la opinión. Porque se supone que son los que impactan sobre la toma de decisiones. Es decir, cuando uno va a evaluar por qué mejoró la inversión en un país, es porque hay un conjunto de agentes económicos que hacen una percepción de esa economía y de esa sociedad y de evaluación y deciden invertir. O sea, es relevante saber. Porque aunque no tuvieran razón en nada y fueran pesimistas, bueno, es mucha información saber que tenemos 100 personas que son los más relevantes que en Uruguay inversores que piensan del Uruguay, porque si no, todos no van a invertir. O sea, ese es el mayor valor que tiene hacer este tipo de cosas. Por eso no tiene un valor de objetividad en términos de si es efectivamente así. Por otro lado, asumamos también en esto, en economía de la información, que son personas muy informadas. O sea, son las personas en el mundo de los negocios más informadas del Uruguay. Por lo cual, es la opinión que tiene que ver sobre la gente más informada del Uruguay. O sea, yo creo que tiene que... Porque ha habido alguna, no por lo que dijo Isidoro ahora, sino en la prensa, alguna crítica sobre este tema. Y me parece que es un error conceptual. Ahora, yo mañana puedo hacer un modelo mucho más complejo sobre, no sé, podríamos tener las estadísticas efectivas de ingenieros en Uruguay comparado con Corea, no está en la prensa, ¿no? Creo que Corea tiene 8.000 ingenieros cada 100.000 habitantes y Uruguay tiene 500. Y bueno, seguramente es más fácil que Samsung exista en Corea que en Uruguay. Es decir... Sí. O sea que hay mucho para discutir, pero creo que si uno sabe para qué lo tema y con las limitaciones que tiene, saca mucha información útil, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Qué pronostica para la competitividad de Uruguay? ¿Yo? Sí, cualquiera de los tres. Bueno, Isidoro, que es el catedrático de la materia. Cualquiera, alguien. Recuerde lo último que dijimos. Los factores de competitividad tienen un componente estructural muy grande.
no se cambian fácilmente. Usted puede cambiar el rumbo de un barquito en poco tiempo. Si usted tiene un portaaviones o un barco muy grande, cambiarlo de rumbo unos pocos grados le lleva mediodía. Bueno, nosotros en términos de competitividad tenemos muchas cosas que son factores estructurales que no van a cambiar de un año para el otro, que no podemos esperar que cambien de un año para el otro. Lo que podemos es iniciar los movimientos en la dirección correcta para que dentro de 3 años estemos mejor. Y eso lo ponen de manifiesto aquellos pilares donde nuestra calificación no es la mejor. Estamos recibiendo información del índice, no del global, que es demasiado complejo. En los pilares donde tenemos que movernos, ahí sabemos que haciendo cambios incidimos con mucha más fuerza que en aquellos que todavía no nos colocan tan mal. Bruno. No, a ver, si aceptamos por bueno que estamos en una etapa de transición y que estamos en el borde, ¿no? Porque al final $17.000 que pone el límite, estamos ahí, ¿no? O sea, es verdad que puede haber algunos factores de medición, pero estamos en el borde de ese número. O sea, y hay... Déjame explicarte de esta manera. Cuando uno piensa en el mercado, puedo lograr desarrollar un mercado de capitales profundo, óptimo, competitivo, va a ser difícil. ¿Podríamos mejorar lo que tenemos? Mucho. Podríamos haber hecho cosas hace 7, 8 años, más dependiendo, algunas vinculadas a la regulación del Banco Central, pero mucho más vinculado a quienes gestionan el mercado de capitales en Uruguay. Por ejemplo, habernos integrado, o sea, Colombia, Perú y Chile también llegaron a la conclusión que no son muy profundos y decidieron hacer unas bolsas comunes, se integraron, interoperabilizan, etcétera. Nosotros seguimos acá sentaditos, solo funcionando sin nada. O sea, que uno puede hacer, y ahí no depende del gobierno, son el mundo que gestiona las bolsas de valores en Uruguay, cómo visualizan o cuáles son los intereses que tienen, ¿no? Capaz que va a tener que dejar de ser algo mutual y ser una cooperativa. O sea, el paradigma del capitalismo, que es la bolsa de una bolsa de valores, se supone, o sea, funciona como una cooperativa, o sea, funciona como una economía socialista, ¿no? O sea, es una cosa media extraña. Y lo digo acá porque se lo he dicho yo públicamente, pero es un país muy extraño, no es una sociedad anónima que cotiza yo mismo, para empezar a dar el ejemplo. Pero si vos me preguntás, por ejemplo, para hacer qué complejo que es, mercado laboral que está tan en discusión y por entrarme a cosas que hacen... La percepción, obviamente, uno ve la mesa, hay una percepción, ha habido un cambio en el mercado laboral, hay más rigideces, hay consejos de salarios, hay derechos de adquirido musical. Podemos discutir si también no está mal, yo no creo que y obviamente influye que hay la libertad. Pero para mí, la principal motivo, por ejemplo, porque el mercado laboral hoy es más rígido o es menos flexible, tiene que ver no tanto por la regulación, que está influyendo obviamente, sino que tiene que ver porque la oferta educativa está en problema. Es decir, no estamos produciendo la cantidad suficiente de gente calificada a nivel técnico como universitaria, con los perfiles de la economía sofisticada y la innovación que el Uruguay necesita, y por lo cual cuando uno quiere crecer en algunos negocios, te lo digo por experiencia propia, tengo limitantes de gente. Y eso es más rígido que cualquier regulación que me quieran poner. Eso es más rígido. También está el mundo empresarial, si le está generando y está demandando al mundo universitario y al mundo de la educación gente con determinados perfiles porque tiene proyectos más innovadores. O sea, hay mucho para trabajar, pero si uno esto le saca los componentes y lo quiere discutir a fondo, bueno, ahí hay un punto, ¿no? El sistema educativo y la calificación de nuestro personal, me gusta decirle, ustedes están en el mundo de los no provincianos, están estudiando relaciones internacionales. Todas nuestras profesiones deberían ser mucho más universales y menos provinciales, ¿no? No quiero contar mis experiencias con la carrera de contador, con la profesión de mis colegas contadores, pero claro, llegamos a veces a cosas que son insólitas, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que están haciendo, no sé, ahora está todo el proyecto de inclusión financiera, seguramente va a ayudar a ser más sofisticado el mercado financiero. Uruguay no tiene ningún impedimento a hacer un mercado absolutamente sofisticado en el mercado bancario. Bueno, tiene que hacerlo, pero eso depende no solo de cosas que el gobierno va a tomar, de regulaciones que hoy que sean menos restrictivas y más audaces, sino también de que el mundo empresarial lo quiera hacer. Entonces Uruguay hasta ahora no tenía mercados banqueros. Uruguay se quedó sin banqueros, después de la crisis del 2002 no tiene más banqueros, tiene solo bancos internacionales, con intereses determinados, necesarios. Pero claro, no son innovadores, nadie va a innovar en Uruguay, un banco internacional, innovar en Uruguay, un mercado de... ¿Quiénes innovaron? Las casas financieras, las redes de pago, ¿no? Empresarios por fuera. Bueno, hoy la regulación del Banco Central va a admitir que haya bancos nacionales, para que haya empresarios nacionales. O sea, se pueden hacer cosas y cambiar en cada uno. Te puse 2 ejemplos por resolver. Claro, no vamos a hacer una economía sofisticada si no sé qué porcentaje de nuestros muchachos de secundaria no termina secundaria, ¿no? Y los que terminan, y si los que terminan no entran a universidades a hacer profesiones
que sean globales, sino que piensen, bueno, hay mucho trabajo para hacer, no estamos en la etapa 1, no estamos en el fin del mundo, como a veces surge, estamos en una situación muy complicada porque es más difícil, esto es como en cualquier actividad, o sea, el crecimiento es más marginal y es mucho más el esfuerzo y la obligación que tengo que hacer. O sea, pasar, seguramente si Uruguay se quedara quieto y Perú y Colombia, en 10 años Perú y Colombia, a ver, Chile era la mitad de nosotros en la década del 70. O sea, Chile era un país que era la mitad de Uruguay y un tercio de Argentina. Y hoy nos pasó. Lleva 15 años, como hizo Dara, no lo hizo en una semana, lleva tiempo. Pero bueno, hay para hacer. Entonces, pronóstico, yo creo que, o sea, uno ve cosas que están pasando. O sea, uno mira el agro uruguayo y la sofisticación del agro uruguayo asusta cuando hay gente que dice que vendemos solo productos primarios, digamos, y no estamos vendiendo cosas sofisticadas, o sea, porque eso es señal de no entender lo que estamos vendiendo en el agro uruguayo ahora. Pero hay cosas que cambian. En otras áreas estamos en pañales, ¿no? O sea, es muy desparejo. A mí me gusta decir que Uruguay es un país a dos ritmos, digamos, ¿no? Y hay ritmos que son primer mundo y hay ritmos que estamos, ¿no? Yo a veces pongo, en alguna presentación he puesto la foto AFE, y claro, es el aeropuerto y AFE, ¿no? Te pongo la estación de AFE y el aeropuerto. Ahí los dos son iguales, ¿no? Está AFE y el aeropuerto. Yo quería Yo soy decir optimista, algo digamos, no soy... con respecto al mercado laboral. Históricamente, inclusive, el Uruguay es un país donde la fuerza de trabajo, donde el trabajo escasea. Digo, desde que empieza la historia colonial hasta hoy, nos falta gente, siempre hay poca gente. A eso se ha venido a sumar algo que el Uruguay había sorteado en la primera mitad del siglo, que era que la poca que había estaba bien calificada. Y esa variable empieza a caer. Entonces tenemos poca gente, como siempre tuvimos, y eso sí que es un dato estructural que nos acompaña desde el origen. Además, los pocos que tenemos están empezando en gran medida a caer su calidad. Y eso impacta inevitablemente en los datos como esto, por ejemplo. Y ahora que es súper interesante todo lo que han trabajado, imagino, recolectar toda esa información. ¿A qué proyectos? ¿Hay algún proyecto en colaboración con el gobierno para cooperación, o ya sea cooperación internacional, para ayudar a crecer la innovación que estén por implementarse? ¿Y nosotros estamos colaborando? Sí, o que estén colaborando. Dale vos, pero si no le cuento yo, como quieras. Dale, contame. El gobierno tiene esfuerzos en materia de innovación y hay una ANI que tiene unos pocos años que trata de fomentar la innovación en el campo empresarial. Lo que nosotros estamos haciendo ahora pone de manifiesto que en la percepción de los empresarios todavía no somos muy innovadores. Supongo que ayudará, contribuirá a que reciba más impulso la actividad de la ANI si es que esto es tomado en cuenta en ese sentido, ¿no? Sí, igual yo creo que es un reto que tienen los ciudadanos y los empresarios, ¿no? O sea, los gobiernos tendrán que ser innovadores en producir. O sea, en los últimos 7 años, el sistema fiscal uruguayo, que cambió, yo creo que en forma bien positiva, tiene un conjunto de incentivos a la innovación muy potente, o sea, adoptó las mejores. La ANI pasó de ser una institución que no existía y que tenía un presupuesto global del gobierno central de $4 millones, de la ANI de andar, no sé, en 50, 60 millones de dólares. Es decir, ocurren cosas. Igual creo que la innovación y la asociación empresarial es un reto que deberían asumir los empresarios. En todo caso, exigirle a los gobiernos tratamientos fiscales beneficiosos, pero de lo que tendrían que hacer los empresarios es, no voy a decir la fórmula que le doy porque no queda muy bien, digamos, pero digamos, moverse hacia puntos de tema de innovación, y tener un vínculo mucho más fluido con el mundo universitario, ¿no? Y los mundos universitarios intentar ser un clúster vinculado. Yo creo que esas son las cosas que hay que mover, más allá que el gobierno, yo creo que en el tema de innovación el gobierno debería no molestar y promover, ¿no? Pero no creo que la logre hacer porque no tiene... es contraintuitivo, digamos, las innovaciones las producen los agentes dinámicos de una sociedad. Un Estado puede ser eficiente, ser dinámico es difícil, ¿no? Miren Estados Unidos ahora están discutiendo hace 3 días, no sé, creo que se quedan hoy sin... Porteros. O sea, estamos hablando de la meca del mundo de la innovación, del mundo. Pero en Silicon Valley no esperaron. Lo único que esperan del gobierno americano es que no los molesten. Lo hacen ellos, ¿no? O sea, que yo creo que también tiene que ver un poco con la fórmula de Einstein del moverse, ¿no? Moverse de la silla, digamos. Así que no sé. Pero bueno, supongo que Gastón está encantado si lo llama el gobierno a colaborar con innovación. Creo que ha colaborado con el LATU y con cosas así. La imagen que usó Bruno es interesante. Hay un Uruguay de 2 velocidades, sí. Si uno mira el microcosmos de tecnología de la información en Uruguay, ve startups e innovación con un burbujeo increíble.
con otro profesor de Hort hemos hecho consultoría de internacionalización de empresas de tecnología de la información y hemos encontrado joyas increíbles. Y también es cierto que encontramos otras empresas, no en ese campo, pero que todos los días, empresas familiares que se mantienen más o menos con los mismos procedimientos y hábitos que los tenían hace 2 décadas. Así que hay un Uruguay de dos velocidades también en ese campo. ¿Cómo no? Muy bien. A ver, aquí tenemos una última pregunta. ¿Quién? Me interesó mucho las simulaciones que presentaba al final Bruno y quería saber, porque pude ver que estaba lo del desarrollo del mercado financiero, la sofisticación de los negocios. Quería consultarles cuáles son los indicadores que, haciendo, digamos, estas simulaciones, percibieron que son los que tienen un mayor impacto, que vale más la pena mejorar para tener una mejora, ya sea en el puntaje del índice o sea, no tanto en el ranking, sino en mejorar la competitividad global. Yo no tengo no sé si vos jugaste con eso ya. Yo no sé, yo no participé del juego total de ver todos los de mover, pero tenés, Fernando. Lo que simulamos fue el puntaje total del pilar. Entonces, bueno, dentro de ese pilar aclaramos cuáles son los ítems o los subpuntos que se podrían mejorar para pasar, por ejemplo, de 3 con algo, que es el puntaje de innovación, a 4 puntos o 5 puntos. No cuantitativamente. Dijimos, bueno, mejorando esto podemos llegar a un puntaje total de 4 puntos y ahí estaríamos en tal posición del ranking. Después es a trabajar en cómo mejorar esos puntajes, ¿no? Los que más influyen son los más ponderados, ¿no? Y los que más te pondera hay que ir a la encuesta. Es donde es débil Uruguay, justamente. O es más débil. Gastón, vale. Mi pregunta era porque me parecía que tú estabas preguntando en la simulación, cuando hacen el ejercicio de simulación, ¿cuáles son los que terminan influyendo más? Cuando uno va, el de eficiencia, que para Uruguay tiene mucho, tiene 50%, cuando voy para adentro son todos iguales. O sea, lineal ahí adentro. Por lo cual cualquiera que mejore de ellos, dado que le va a tocar el 50% de ese vasito, todos influyen igual. Pero van a tener mayor peso que los demás. Y luego Uruguay le va perdiendo pesos los institucionales, que Uruguay ya está bien, por lo cual si mejora del 36, pasamos al lugar 29, o en macroeconomía si pasamos del 85 al lugar 43, no va a mejorar tanto. ¿Por qué? Porque hoy ya estamos en una etapa donde me lo ponderan menos. Si yo paso de sofisticación del lugar 90 al lugar 40, tiene un impacto muy alto. Igual nosotros hoy tenemos que mejorar mucho todo lo que es eficiencia, que es lo que más estamos a mano, estamos en condiciones. O sea, no hay nada, a ver, si vos preguntas, no hay nada que hoy nos diga que Uruguay no pueda mejorar en eficiencia. Podemos mejorar nuestro mercado de todos los mercados. Hay dos que podemos tener limitaciones, que es el tamaño del mercado y el desarrollo del mercado financiero, si asumo que quiero desarrollar el mercado de capitales, capaz que nunca hacer. El otro mercado financiero, el que responde al mundo del crédito y al mundo de la intermediación y de los servicios, no hay ninguna excusa. Uruguay más, debería ser hasta fácil para 3,5 millones de personas que mañana tengamos bancos virtuales. Estados Unidos logra tener hoy, el banco líder de Estados Unidos hoy es virtual. Déjame hacer una idea para definir qué quiere decir sofisticación. El otro día vino del gerente, creo que estoy diciendo algo que no es reservado, digamos, vino de la conferencia mundial del Scotiabank de Canadá, habló el CEO de Scotiabank de Canadá y le dijo retos estratégicos para el 2020 del Scotiabank. Google. O sea, Google es mi problema. ¿Me explico? O sea, es movernos de donde estoy, ¿no? O sea, es salir del lugar en que me estoy moviendo. Entonces, en eficiencia podemos hacer todo lo que quiera. En educación, en el pilar 2, es que tengamos suficiente gente egresada de secundaria que termine estudios universitarios. No le estamos pidiendo que tengan PhD y que sean innovadores. Eso es para la otra etapa. O sea que tenemos mucho que mejorar. Si yo en eficiencia de menos 78 me ubico en el lugar 60, pero no por el per se, por el ranking, como dice él, sino porque mejoramos efectivamente a lo que el ritmo mejora el país, vamos a tener un impacto muy alto. O sea, si me preguntara a mí, intentaría mejorar sofisticación, que va a tener impacto a 10 años o a 12, que no lo sabemos, pero deberíamos en un programa a 5 años intentar mejorar los 8 indicadores de eficiencia. Y no debería haber problemas para mejorarlos. No debería haber impedimentos, yo creo, solo mentales, digamos. No hay ninguno de recursos, de incapacidad. Que los muchachos terminen secundaria y tengamos más egresos universitarios de calidad, no es un problema de recursos tangibles, es un recurso de los procesos. Bueno, ahí podría haber innovación, capaz que habría que innovar, ¿no?
hay procesos de innovación. O sea, el plan Ceibal es un proceso de innovación espectacular. De hecho, Uruguay hoy exporta el plan Ceibal. El otro día yo estaba hablando con expertos extranjeros, que hay países en el mundo que usan el modelo de Ceibal ya, y viste, y bueno, y al final estás exportando servicios, estás poniendo gente. Pero bueno, es complicado, digamos, ¿no? Pero bueno, el índice no lo va a mirar. Esto es, los agentes públicos tendrán que entrar y visualizarlo más allá de este índice o no. En perspectiva, si yo tuviera una agenda de armar esto, intentaría mejorar mucho todo lo que tiene que ver con eficiencia. Los primeros, bueno, obviamente hay que tratar de tener una inflación de 120, que la inflación baje. ¿Por qué? Porque una inflación más baja, todos sabemos que hace una economía más cierta, hace una economía donde la asignación de recursos es más sencilla, hay menos especulación, menos lucha por el ingreso, por lo cual tener una inflación del 3% es buenísimo. O sea, no lo vamos a discutir. No está en discusión. Pero bueno, capaz que hay limitaciones estructurales que nos está costando bajarlo, porque no es un capricho. O sea, no la bajan por un capricho, digamos, ¿no? O sea, hay algo que está ocurriendo que no la están bajando. Pero bueno, sería más relevante, yo creo, que terminaran, que mejorara la eficiencia de los mercados. Sería más relevante que seguir trabajando sobre la eficiencia de los bienes, es decir, que haya entes o reguladores que en los mercados que no son tan competitivos porque hay monopolio, que la ley de competencia que ya se hizo, haga que los mercados funcionen más eficientemente, que en los casos que hay monopolios o oligopolios, los reguladores sean efectivamente independientes y controlen, ¿no? Que no pongamos traba. Yo ayer estaba en un campo y tenían una televisión digital, no importa la marca, pero no, ¿para qué le pusimos tranca a la televisión? No quiero hacer una defensa, la televisión digital es una regulación insólita, cuando se podría competir perfectamente. O sea, hay situaciones en donde hay mucho para hacer, y bueno, ¿qué va a ocurrir? Dependerá de lo que hagan las autoridades públicas. Ahora, yo no vi en en la campaña electoral, por ejemplo, no hay nadie sosteniendo que la inflación la va a poner en 3, ¿no? Creo que no hay ningún candidato que dice que su propuesta es poner la inflación en 3, ¿no? Bueno, seguro porque capaz que no hay ninguno de los asesores económicos que le dice no lo proponga porque no sé si lo vamos a poder hacer, no lo sé. Digo para reírme, porque no hay nadie diciendo eso, ¿no? Déficit fiscal sí, pero la inflación nadie dice la vamos a poner en 3. Yo creo que me concentraría en el pilar del medio y haría iniciativas en lo otro, obviamente porque al final estas cosas están interrelacionadas también, ¿no? No son cosas que no son compartimentos estancos, otras cosas, ¿no? Tiene una relación causa-efecto, hay correlaciones, que serían temas interesantes para estudiar en muchas áreas también de la propia universidad, gente que tenga el dominio de esas técnicas, ¿no? Bueno. Y para terminar con esto, en algunos casos uno debería tomar las acciones que el índice identifica, no para mejorar en el índice, sino para mejorar la equidad en nuestra sociedad. Nosotros somos conscientes de que esos 40% o lo que sea que termina en secundaria no están distribuidos homogéneamente a lo largo de todos los deciles según ingresos en nuestra sociedad. Los de más arriba terminan casi todos y los de más abajo no terminan casi ninguno. Y eso no es una buena fórmula de convivencia. Lo diga o no el índice. Por suerte el índice lo pone de manifiesto. Pero de todas maneras, no solo para mejorar en el ranking, eso lo deberíamos tener hecho. Y se ve que no es tan fácil porque está detectado y las autoridades públicas hablan mucho de la educación y el fenómeno no ha cambiado y hasta creo haber escuchado que se agravó un poco en el último tiempo. Yo creo que sí. Bueno. Okay. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Pepe.